Espero, chicos, que se encuentren bien, ¿no? Bueno, hemos tenido un par de días, por lo menos, de descanso, que en cierto modo nos reconforta, pues, ¿no? En medio de todos los ajetreos del trabajo, de los estudios, ¿no? Bien, entonces, vamos a retomar, chicos, nuestro avance. Estamos viendo ya eh, temas de literatura universal y hoy vamos a continuar, ¿no? Nos toca abordar el tema de literatura griega segunda parte, ¿ya? El tema de tragedia. Vamos a hablar hoy de la tragedia griega, ¿no? Los exponentes de la tragedia y las obras, pues, ¿no? Trágicas representativas. Ya, pero primero, antes de ir a la parte de la exposición del tema, quería, chicos, antes de eso, que apreciemos un video corto eh, sobre el origen de la tragedia. Ya, un ratito. Vamos a ubicar el punto. Un ratito, ¿ya? En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de
odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespi se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Bien, bien muchachos, hemos apreciado estos videos cortos sobre ¿no? lo que sería pues la formación, el origen del teatro y la tragedia griega. A ver, como te has dado cuenta ahí, se habla de un origen a partir de un ritual, ¿no? Entonces, podríamos decir que tuvo un carácter específico, ¿no? ¿Qué carácter tuvo el origen de la tragedia? ¿Mm? ¿Qué carácter tuvo el origen de la tragedia? ¿Fue militar? ¿Fue político? ¿Fue religioso? ¿Fue cotidiano? ¿Qué carácter tuvo el origen de la tragedia? A ver, ¿quién lo dice? Claro, un carácter religioso, ¿no? Así es, Arián, correcto, Alison, bien, Nicolás. Claro, la tragedia tuvo un origen religioso porque surge a partir de un culto, un ritual, ¿sí o no? Al famoso dios Dionisio, el dios de los griegos, que representaba pues el vino, ¿no? La fertilidad de la tierra, ¿sí? Algo también que vimos en el video fue que este ritual, ¿no? Luego va a dar paso al teatro, ¿no? Pero para que ocurra eso, para que el ritual se convierta en teatro, hay un paso clave, chicos, y que se asocia con un primer, digamos, actor, ¿no? El que se encargaba del coro de los rituales, ¿no? El famoso Tespis, ¿no? A Tespis se le ocurrió la gran idea, ¿no? De plantear un diálogo, ¿no? Entre él, que hace el papel de actor, y el coro, ¿no? El actor que al comienzo era llamado Corifeo, ya, ojo, el que dirigía el coro se llamaba Corifeo, él se pone máscara y comienza a preguntar al coro, ¿no? Y se plantea el diálogo entre el actor y el coro. Y ahí comienza, chicos, la historia del teatro. Porque ustedes saben que el teatro o género dramático se sustenta en el diálogo entre los personajes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí nace el teatro. Ahí deja de ser un culto, un ritual, porque se va a dialogar sobre temas diversos, ¿no? Entonces, la base, el origen fue este ritual que, como ya hemos visto, pues nació en honor al dios griego Dionisio. Bien, entonces vamos a la parte teórica, chicos. Entonces, en principio, en cuanto al origen de la tragedia, el origen, como ya hemos visto, es religioso. La tragedia se origina a partir del culto a Dionisio. Ojo, en este ritual, en este culto, los griegos danzan, los griegos cantan, ¿no?
en torno a una imagen o representación de Dionisio. Los griegos incluso previamente han hecho una especie de comparsa o procesión por las calles y luego hacen una ronda, ¿no? Una ronda cubiertos con pieles de cabra, incluso usando cuernos de cabra, ¿no? Y hacen este ritual en honor a Dionisio. Ellos cantan himnos, himnos de alabanza llamados ditirambos, ¿ya? Ditirambos. Este canto, una especie de oda, es un himno de alabanza en honor a Dionisio, ¿ya? Hasta aquí es un ritual, ¿no? Es un ritual. Hasta que aparece Tespis, ¿no? El griego Tespis, que plantea el diálogo entre él y el resto del coro. Y ahí pues ya comienza la historia del teatro, ¿ya? La palabra tragedia, como se dijo en el vídeo, se escuchó, proviene de dos voces griegas, ¿no? Tragos, que significa macho cabrío o cabra, cabra, y ode, que significa canto, aquí es canto, canto o himno, ¿ya? Canto o himno. Entonces, etimológicamente, tragedia significaba canto del macho cabrío, ¿no? O canto de la cabra, ¿no? Porque los griegos estaban disfrazados de cabras. Ah, ¿y por qué los griegos se disfrazaban así de cabras? ¿Por qué se ponían cuernos, patas de cabra, pieles, ¿no? ¿Por qué se disfrazaban así? Es que, según la tradición mítica, ellos querían parecerse a seres mitológicos. Querían parecerse a seres mitológicos que adoraban a Dionisio. ¿Ya? Según la mitología, a Dionisio lo adoraban seres mágicos, mitad hombre, mitad cabra, llamados sátiros. Sátiros. Han oído de los sátiros, ¿no? En películas también aparecen, ¿no? Tienen aspecto humano, pero tienen patas de cabra, orejas puntiagudas, tienen cuernos, ¿no? Los sátiros, que eran los seguidores de Dionisio, los que hacían también fiestas y rituales en honor a Dionisio, ¿no? Entonces, los griegos quieren parecerse a los sátiros, por eso que se disfrazan, ¿no? Se ponen estas pieles de cabra y cuernos, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra tragedia o canto del macho cabrío. Ahora, ojo con la finalidad. Según Aristóteles, que es el máximo estudioso de la tragedia, ¿ya? Él en su libro La Poética nos dice, nos enseña que el objetivo de la tragedia era producir catarsis, ¿ya? Catarsis. ¿Qué significa purificación moral o purificación espiritual? ¿Ya? Mediante la compasión o el temor. O sea, cuando los griegos expectaban estas historias tan dolorosas, cuando veían pues estos destinos tan trágicos, tan desgraciados o calamitosos de los héroes, dice que ellos se identificaban con lo que estaban mirando, se asustaban, sentían miedo o sentían compasión y hasta incluso lloraban viendo la historia trágica, ¿no? Y aprendían que toda rebeldía contra sus dioses tenía un destino malo, ¿ya? Un destino malo e inevitable. Entonces los griegos aprendían a, a controlar sus pasiones o sus rebeldías viendo historias trágicas. Y salían del teatro con la idea de ser mejores personas, más mesurados, ¿no? ¿No? Entonces, ellos creían pues que la tragedia les purificaba el alma, les limpiaba el alma o los liberaba de sus pasiones, ¿no? Eso era catarsis. Catarsis era purificación moral, pero cuando el público se identifica con lo que está mirando, ¿no? Y ahí aprende una lección y reflexiona, ¿no? Entonces ahí siente que se libera pues de sus malos sentimientos, de sus vicios, ¿no? De todo pues lo que ellos consideraban pues negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, purificación moral. Hay varias formas de catarsis. Tú también alguna vez habrás sentido catarsis, pero en otro de repente tema, ¿no?
repente estás ahí sensible por algo, ¿no? Y escuchas una canción o ves una película que te trae un recuerdo y te conmueve, ¿sí o no? Te dan ganas de llorar y lloras de repente, ¿sí o no? Eso también es catarsis, ¿sí o no? Claro, ¿no? ¿Sí o no? También, pues eso es catarsis, ¿no? Claro, pasa, por ejemplo, en las iglesias o en la vida cotidiana también cuando, repito, estás sensible por algo, ¿no? ¿No? Bien, entonces, esa es la función de la tragedia, producir catarsis, producir purificación moral, ¿de acuerdo? Purificación moral, ¿no? Muy bien. Nace entonces el teatro a partir del culto a Dionisio. Los griegos construyeron grandes teatros, mira, aprovechando las colinas o las pendientes, construyeron especies de graderías de piedra, ¿ya? Donde iba a estar el público. Adelante está pues el escenario donde se ve a los actores, a los actores. Debajo está el coro. En este especie de círculo o semicírculo estaban los miembros del coro, que eran pues un conjunto, ¿no? 12, luego poco a poco van a ir este, disminuyendo, pero era un grupo de voces que participaba en la obra. Ojo, el coro participa en la obra, el coro canta, el coro comenta, el coro alecciona al público de lo que está sucediendo en el escenario. Ya, entonces el coro participa en la obra, van a haber partes en que ellos van a plantear también una especie de diálogo con el protagonista o los personajes principales, ¿no? Y como ya se dijo, en el teatro, los actores desde el primero van a usar máscaras, ¿ya? Usan máscaras, ¿ya? La máscara los personifica. El actor se convierte en un personaje, puede ser un rey, una reina, un dios o un monstruo también, ¿no? La máscara los personifica, ¿ya? Los actores usan túnicas, incluso usaban zapatos altos de madera en ocasiones, ¿no? Para parecer más grandes, ¿no? Ahora, no se olviden, amigos, de estos tres términos que tienen que ver con el desarrollo de la tragedia: coreuta, corifeo y corega, ¿ya? ¿Qué era un coreuta? ¿Qué era un coreuta? Coreuta viene de coro, ¿sí o no? Claro, viene de coro. Claro, así es, Arián, ya lo dijiste. Muy bien, es el miembro del coro o integrante del coro. Dijimos que eran como 12, ¿no? Incluso al comienzo eran más, ¿no? A cada uno del coro se le llama coreuta, ¿ya? Coreuta. ¿Qué era el corifeo? ¿Qué era un corifeo? Un corifeo era a ver, creo que ya lo dijo. Ajá, así es. Bien, Diana, el director solista del coro, exacto. El corifeo era el que dirigía al coro. Según dicen, era el que mejor cantaba también, el que mejor cantaba, por eso lo nombraron director o líder del coro, ¿no? Él va con el tiempo a convertirse en actor, ¿ya? ¿Sí? En el video vimos que el director del coro era Tespis, ¿no? Él era un corifeo, pero a él se le ocurrió la idea de dialogar con el coro, de ponerse una máscara y dialogar con el coro, y así nace el actor, ¿no? Nace el actor. Entonces, del corifeo va a surgir posteriormente el actor, ¿ya? Bien, y viene este otro término, el corega. A ver, quién sabe qué es un corega? Están en todas, chicos, ¿ah? Bien, ¿ah? Bien, Arián, el financiador, correcto, Diana, era un hombre rico, es cierto, es cierto. El corega era un ciudadano rico, ¿no? Pudiente, ¿no? Que pagaba todo, corría con todos los gastos de la representación, porque aquí se gasta, pues hay que pagar el vestuario, la escenografía, ¿no? Hay que pagarle a las personas, ¿no? Incluso el corifeo, el colega, corría con los gastos de la fiesta, porque todo esto se da en medio de una gran fiesta, ¿no? Las grandes dionisíacas. El colega corría con todos los gastos. ¿Y a cambio de qué, profesor?
Mira, el Corega no buscaba una ganancia. Simplemente lo que ganaba era en todo caso popularidad, reconocimiento, ¿no? Pero no ganaba dinero, porque no se cobraba entrada al teatro, ¿ah? Todo esto era gratis para el pueblo griego, no se cobraba entrada. Entonces, el Corega tenía dinero también, ¿no? Podía gastar y obtenía pues el respeto, ¿no? La admiración del pueblo, ¿no? Claro que se hacían conocidos, a eso sí, se hacían conocidos. Imagínate que hayan elecciones, ¿no? Vamos a elegir una autoridad, un alcalde, un gobernador, ¿no? Ellos se presentaban como candidatos. ¿Ganaban o no ganaban? Generalmente ganaban, ¿sí? Porque ya eran vistos pues como hombres que sí les gustaba hacer obras, ¿no? Por el favor del pueblo, ¿no? Ya, entonces, eso sucedía en esos tiempos también, ¿no? Bien, entonces, Coreute es el integrante del coro, Corifeo es el director del coro y Corega el que financia, el que corre con todos los gastos. ¿Listo? Bien, aquí tenemos características de la tragedia griega. ¿Cómo era la tragedia griega? Ya. En primer lugar, nos dicen que los protagonistas son nobles o elevados. O sea, los protagonistas o personajes principales no eran pues personas comunes, no eran campesinos, mucho menos esclavos, sino eran mayormente reyes, príncipes, dioses o semidioses. O sea, personajes elevados o destacados. Si tú das una mirada a todas las tragedias de esa época, todos los protagonistas son nobles. En Edipo Rey, en La Orestiada, en Medea, en Las Bacantes, en Electra, en Antígona, todas esas tragedias tienen personajes nobles, protagonistas nobles. O sea, la tragedia es un arte aristocrático. Es un arte aristocrático porque exalta personajes de la nobleza, ¿no? O también personajes divinos, ¿no? Otra característica, la tragedia tuvo concepción fatalista de la vida. Claro, esta es la parte pues, de la creencia de los griegos, de la Grecia antigua. Los griegos creían en el destino inevitable, en un destino ya trazado por sus dioses y que ese destino no se podía modificar, ¿ya? No se podía modificar. O sea, era fatal, era un destino fatal, ¿ya? La tragedia les enseñaba a los griegos justamente que ellos no eran dueños de su destino, ¿ya? Que ese destino estaba trazado por dioses. Entonces, cuando se lanzaba una profecía, un augurio a través de los oráculos, esos destinos se iban a cumplir sí o sí, ¿ya? Toda lucha era inevitable. Todo enfrentamiento o intento de escapar era inútil. El destino se iba a cumplir porque era una ley impuesta por sus dioses, ¿no? Si decían que él iba a morir dentro de un día, se moría, ¿ya? Si decían que él iba a cometer algún crimen moral, se cumplía, ¿ya? No había escapatoria. Entonces tú dirás, profe, entonces ¿para qué luchan si ya el destino se va a cumplir? Si no hay escapatoria. Ah, es que justamente ahí radica pues se puede decir, la dignidad del hombre, ¿no? En que a pesar que sabe que va a perder, que el destino se va a cumplir, el hombre, el héroe, lucha. El héroe lucha. Porque si no lucha no es héroe, pues es cobarde. ¿Sí? Entonces, el héroe griego, el héroe de la tragedia, va a luchar contra el destino, a pesar, ¿no?, que esa lucha no tendrá fruto, a pesar que esa lucha para él será pues finalmente una derrota, ¿no? Tiene que luchar, no tiene que luchar. Igual pasa en la vida real, chicos. Todos algún día vamos a morir, ¿sí o no? Estamos conscientes de eso, algún día vamos a morir. De repente algunos más jóvenes, otros más viejos, pero vamos a morir. Pero no por eso nos vamos a dar al abandono. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar si me voy a morir? Mentalidad pesimista, pues no, pues no.
A pesar de que es ese destino inevitable, igual el hombre debe luchar en la vida, ¿no? Debe luchar por cumplir metas, anhelos, ¿no? En la vida, ¿no? Bien, ¿qué más? Otra característica de la tragedia griega. En cuanto a las escenas violentas. Bien, en las tragedias hay escenas de muerte, incluso escenas muy sangrientas, ¿no? Pero esas escenas violentas nunca se representan ante el público, ¿ya? Nunca se representaba teatralmente ante el público. Ocurría, pero no se veía. El público escuchaba, escuchaba algo o le contaban y ellos ya solamente se imaginaban, ¿no? Claro, por ejemplo, en la obra La Orestiada de Esquilo, hay una escena en que la reina mata al rey acuchillándolo en su bañera, ¿ya? Es una escena bien sangrienta, pero el público nunca lo ve. Lo que se ve es que la reina con engaño se lleva al rey al interior del palacio y luego de unos minutos comienzan a escucharse gritos, gritos de muerte. El rey está gritando, ¿no? Y sale un sirviente al escenario gritando, avisando que la reina está acuchillando al rey en su bañera. El público escucha, el público se imagina que la reina está acuchillando al rey en su bañera, pero nunca lo ve, ¿ya? Entonces la violencia queda sobreentendida, ¿ya? No se representa ante el público, ¿listo? Entonces las obras trágicas tenían que ser obras artísticas, no obras pues así grotescas como las películas de hoy que pues pura sangre, que le cortan la cabeza y bien sangriento, ¿no? En cambio, el teatro griego era equilibrado, ¿no? Hay violencia, pero no se va a mostrar al público porque eso era demasiado grotesco, ¿no? Bien, entonces es un arte aristocrático, es un arte fatalista, es un arte eh, que tiene un fin didáctico, ¿no? Que busca enseñar algo, ¿no? Como decía pues, en el video, la idea era pues, que los griegos aprendan a respetar a sus dioses, a la patria, ¿no? Incluso a sus gobernantes, ¿no? Listo, y ahora aquí tenemos a la famosa trilogía griega, a los representantes principales de la tragedia griega. Ahí están los tres, ¿ah? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos son conocidos por la tradición literaria como la trilogía griega, ¿ya? La trilogía griega. Existe una trilogía romana también. Ahora se escuchó de la trilogía romana. La trilogía romana que está integrada por Virgilio, Horacio y Ovidio, ¿ya? Virgilio, Horacio, Ovidio. Ellos forman la trilogía romana. Los griegos tuvieron su trilogía integrada por Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Ya? Esquilo es considerado padre del teatro griego, ¿ya? Y también, por ende, de la tragedia, porque la tragedia es la primera especie de teatro, ¿no? Él es el padre de la tragedia. O sea, él sienta las bases de la tragedia griega, ¿ya? Él, por ejemplo, introdujo el segundo actor, ¿ya? Porque al comienzo era uno solo, ¿no? Con Tespis era uno solo, el segundo actor, y eso va a dar paso pues a mayor cantidad de diálogos, ¿no? Esquilo va a también introducir un prólogo, una introducción antes que comience la obra, ¿no? Se hace un prólogo donde se narra al público un mito o una leyenda que serviría de base a la obra que van a ver, ¿no? Entonces, Esquilo es el padre de la tragedia, sienta las bases de la tragedia. Y también famosísimo por haber creado trilogías. Él es el creador de las trilogías trágicas. ¿Qué eran trilogías? Eran tragedias monumentales conformadas por 3 tragedias menores, ¿ya? 3 tragedias menores formaban una gran tragedia. Y esas 3 tragedias se representaban durante 3 días sucesivos.
para el público, ¿ya? O sea que el público tenía que ir al teatro 3 días seguidos, porque si solo iba un día, no entendían la obra, ¿ya? Por ejemplo, su trilogía más famosa es La Orestiada, ¿no? La Orestiada, que está formada por 3 tragedias, ¿sí? Está formada por Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Son 3 tragedias, pero que se conectan para formar una gran tragedia, titulada La Orestiada, ¿no? Ya, entonces, Esquilo se hizo famoso por ese tipo de arte, las trilogías. Tiene varias trilogías, ¿no? La trilogía de Prometeo también, de Prometeo, que está formada por Prometeo encadenado, Prometeo liberado y Prometeo y el fuego sagrado. Ya, otra famosa trilogía, pero que está destruida, está incompleta. La única que ha quedado completa hasta nuestros días es La Orestiada, que se conserva con sus 3 partes íntegras, ¿no? Bien, después tenemos al mejor trágico griego, el máximo exponente, el griego Sófocles, Sófocles de Colona, ¿ya? Sófocles va a consolidar la tragedia que ya había pues iniciado Esquilo, ¿ya? Sófocles introduce un tercer actor, como vamos a ver en el detalle luego. Sófocles además hace un aporte clave al teatro. Él incorpora la psicología de personajes, o sea, él nos va a mostrar cómo son los personajes por dentro, ¿ya? Vamos a conocer la interioridad de los personajes, claro, a partir pues de sus diálogos, o sus monólogos, o simplemente su accionar, ¿no? ¿Sí? Entonces tú vas a reconocer al personaje, este es el bueno, este es el malo, este es el traidor, ¿no? Este es el asesino, ¿no? Él no lo va a decir, ¿no? Tú lo vas a descubrir, ¿no? Escuchándolo o viéndolo actuar, ¿ya? Entonces eso es psicología de personajes. Y es el autor, pues, de la obra más famosa de la tragedia griega, Edipo Rey, ¿no? Todo un clásico de la tragedia griega, ¿no? De esta obra vamos a hacer un análisis en el siguiente punto, ¿ya? Y tenemos al tercero de esta trilogía griega, Eurípides, que era pues, más joven que los otros dos y va a ser conocido como el más trágico de los trágicos. El más trágico de los trágicos. Y no tanto porque supera a los anteriores, sino se dice esto del más trágico porque él en sus obras nos presenta un teatro de pasiones violentas. Los personajes de Eurípides se mueven por pasiones en donde la razón queda anulada, donde los personajes pues cometen crímenes atroces o locuras pues violentas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tragedia Medea. Medea es la tragedia de los celos, diría yo, ¿no? La historia de Medea, que es la esposa de Jasón, Jasón, el de los argonautas, ¿no? Medea es la mujer pues sumamente posesiva, sumamente celosa, que siempre está siguiendo a Jasón a todas partes, siempre está dudando de él, ¿ya? Ella va a todos los viajes de Jasón, ¿sí? Es así, posesiva, ¿ya? Bueno, pues así son las mujeres, es su naturaleza, chicos, hay que comprenderlas. Las mujeres no se conforman con una parte de ti, ellas lo quieren todo, todo tu tiempo, todo tu atención, todo tu cariño, ¿sí? Ya, pero Medea en este caso era ya extremadamente posesiva y sumamente celosa, ¿ya? Entonces, en uno de esos viajes que ella acompaña a Jasón, le llega el rumor de que Jasón le ha sido infiel con una princesa. ¿Ya? Medea se arrebata, primero envenena a la princesa y luego en un arrebato de furia mata a sus propios hijos. Ella degolló a sus 3 hijos supuestamente para castigar la infidelidad de su marido.
Ella degolló a sus 3 hijos. ¿Te imaginas eso? Eso es pues antinatural, ¿sí o no? La madre lo que hace es proteger a los hijos, ¿no? No los mata, ¿no? En este caso, Medea degolló a sus 3 hijos, ¿no? Ya era pues, una mujer demencial, ¿sí? Ahí te das cuenta, la razón se anula y se desenfrena la pasión y llega pues esta escena pues sumamente monstruosa, ¿no? Ya, entonces, ese es el motivo por el cual a Eurípides le llaman el más trágico de los trágicos, ¿no? Las, eh, la idea de que ocurren pasiones muy violentas, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en Sófocles, que es el autor estrella de esta clase, ¿no? ¿Ya? Sófocles de Colona, porque él nació en una ciudad griega llamada Colona, cerca de Atenas, ¿no? Ya, estamos aquí frente al máximo exponente de la tragedia griega, ¿ya? El campeón de los certámenes dramáticos. En el video escuchamos y vimos que luego de esta gran idea de Thespis, ya inicia el teatro y el gobernante Pisístrato ya va a organizar competencias, ¿no? Competencias dramáticas. Los poetas venían a competir con sus obras y siempre había un ganador, pues, ¿no? El pueblo decía quién era el mejor, ¿no? Entonces Sófocles fue 20 veces campeón de los certámenes dramáticos en Atenas. Él superó a Esquilo, lo derrotó en una competencia dramática y fue constante ganador de certámenes dramáticos durante años en Atenas. Nació en Colona, como ya dijimos, cerca de Atenas en el año 495 a.C., ¿no? Y él, como ya vimos, es parte de esa famosa trilogía griega junto con Esquilo y Eurípides, ¿no? ¿Cómo es su teatro? ¿Cómo es su arte dramático? Veamos. Características de sus obras. Ya, primero, una diferencia entre Sófocles y Esquilo. Habíamos dicho que Esquilo creó trilogías trágicas, ¿sí? Ya, pues Sófocles va a desechar la trilogía y él prefiere la tragedia individual, ¿ya? La tragedia individual. Sus obras no se dividen en 3 partes, no se representan en 3 días, son obras trágicas individuales que se van a representar por separado y van a terminar en una sola puesta en escena, no hay que ir al segundo o tercer día, ¿ya? Claro, eso se nota pues con los títulos también, ¿no? Edipo Rey es una sola tragedia. Antígona es una sola tragedia. Electra es una sola, ¿no? Son tragedias individuales que no se van a representar, digamos, en 3 partes o en forma sucesiva, ¿ya? Es una primera diferencia. Esquilo, trilogía, Sófocles, tragedias individuales. 2. Sófocles incrementó a 3 el número de actores, ¿ya? 3 actores en escena. Con Esquilo eran solo 2, ¿ya? Solo 2. Sófocles añade el tercer actor. Tenemos 3 actores en el escenario y debajo está el coro, como siempre, ¿no? Cantando y participando en la obra, ¿no? Ahora, no vayas a pensar que solo hay 3 personajes, ¿eh? Por ejemplo, en Edipo Rey, ¿hay solo 3 personajes? No, en Edipo Rey hay más de 10 personajes, chicos, ¿no? Pero solo hay 3 actores. 3 actores hacen todos los personajes. No olvides que estos actores usan máscaras. Entran al escenario con una máscara, ¿no? Actúan un momento, luego se van y luego vuelven con otra máscara, ¿no? Depende de la reina, luego regresa como reina o como un dios, ¿no? Entonces, 3 personajes, o 3 actores, perdón, hacen todos los personajes, ¿no? De la obra. Ah, y algo que también hay que aclarar, que los actores en esta etapa, todos son varones, ¿eh? No hay
mujeres en el teatro, no hay actrices como ahora, ¿no? ¿Ya? Por una tradición religiosa, desde el culto a Dionisio, todos los que participaban en el culto eran varones también, ¿no? De ahí viene la tradición de que en el teatro también todos los que iban a participar tenían que ser varones, ¿no? Y los griegos aparte, tú sabes que eran patriarcales, eran pues así machistas, no permitían que las mujeres participen en la vida pública o se presenten en este tipo de eventos teatrales públicos, ¿no? Entonces no permitían la participación de mujeres, ¿ya? Pero pregunto, ¿hay o no hay personajes femeninos? ¿Hay o no hay personajes femeninos? Claro que sí hay, ¿no? En Edipo Rey nomás aquí está Yocasta, o está la hija de ella, Antígona. Sí hay personajes femeninos, pero esos papeles los representan varones, que tenían que obviamente disfrazarse de mujeres, ¿no? ¿Sí? Disfrazarse de mujeres, ¿no? Se ponía una máscara con aspecto de mujer, vestido, ¿no? Pero eran varones, ¿ya? Y eso va a continuar durante tiempo, ¿ah? En la Edad Media, hasta los principios del Renacimiento, ¿sí? ¿Han visto la película Shakespeare apasionado? Shakespeare apasionado, cuando Shakespeare estaba, ¿no? Pensando, planeando cómo hacer Romeo y Julieta. Al comienzo, Julieta era un varón, ¿no? Era un chico delicado, de voz aguda, ¿no? Entonces ahí vemos pues que al comienzo era así, ¿no? No se permitía la intervención de mujeres en el teatro, ¿no? Todos varones, ¿no? Bien, ¿qué más? En el teatro de Sófocles también vamos a ver mayor campo de acción dramática. Claro, al haber más actores, va a haber más movimiento, más diálogo en el escenario. Y el coro participa menos. Ah, eso también es una constante. Conforme aumentan los actores, el coro participa menos. El coro canta menos, ¿de acuerdo? Predomina la acción y el diálogo de los actores, ¿no? Otra característica de su teatro, él inició la humanización de la tragedia. O sea, inició la humanización de la tragedia. Ya digo esto porque antes de Sófocles, la tragedia era más mitológica. Hablaba de héroes de la mitología, presencia de dioses, incluso monstruos, ¿no? Pero con Sófocles desaparecen los seres míticos, desaparecen los dioses. Todos sus personajes son seres humanos, hombres de carne y hueso que enfrentan un destino, ¿ya? Entonces, es un teatro más realista, ¿sí? Un teatro que nos presenta un mundo parecido al nuestro, un mundo de seres humanos, de sufrimientos, ¿no? De luchas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya no intervienen esos seres divinos de la tradición anterior. Y el aporte importantísimo también, Sófocles profundizó en la personalidad de sus héroes. ¿Ya? Lo que dijimos en la antesala, ¿no? O sea, esto es lo que se llama psicología de personajes. Él nos va a mostrar la personalidad, la interioridad, sobre todo, de sus protagonistas, ¿no? Personajes que tienen cargo de conciencia o que están atormentados por algo, ¿no? Y nosotros vamos a descubrir eso a partir de sus diálogos o monólogos, ¿no? Muy bien. Entonces, Sófocles, por todos estos aportes, es el máximo exponente de la tragedia griega. Bien, ahora sí, vamos a analizar su obra cumbre, la tragedia Edipo Rey. Edipo Rey. Una historia muy conocida por todos nosotros, pero se tienen que hacer algunos detalles y aclaraciones porque a pesar de que es una historia muy conocida, cuando enfrentamos preguntas de exámenes, a veces tenemos dudas. ¿Por qué? Porque Edipo Rey es una obra pues que tiene base mitológica,
Y a veces confundimos el mito con la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer un análisis formal y de contenido, chicos. Ya, primero lo general. Edipo Rey es una obra de género dramático. Dramático, o sea que esta obra fue creada para ser representada teatralmente, ¿ya? Para ser vista en un escenario, ¿correcto? Se puede leer y yo te la puedo contar, pero esta obra fue escrita para ser representada en un teatro. Ahí se ve su verdadera calidad, su belleza, su lenguaje poético, ¿no? ¿Ya? Por su final funesto, calamitoso, desgraciado, es una tragedia. Toda tragedia tiene ese final, ¿no? Siempre calamitoso, ¿no? Ya, algo importante, chicos. Esta obra, por primera vez, plantea la regla de unidad de acción, tiempo y espacio. ¿Ya? Unidad de acción, tiempo y espacio. ¿Ya? Recuerda esto. Quiere decir que Edipo Rey nos presenta una sola historia, no dos ni tres, una sola historia, en un solo día y en un solo lugar. ¿Ya? Todo lo que se va a presentar en el escenario ocurre en un solo día y en un solo lugar. Sí, no vayas a pensar que toda la historia de Edipo ocurre en un día. Pues no, obviamente que no, ¿no? La historia de Edipo es larguísima, ¿no? Pero Sófocles lleva a teatro lo que sucedió en un día, ¿ya? En un día. Y todo ocurre en un solo lugar, el palacio del rey Edipo. No hay más escenarios, ¿ya? Y una sola historia. Edipo busca a un asesino, ¿no? A un asesino que causa la peste, ¿no? Entonces, esta es una regla que comienza con Sófocles y que luego la van a copiar muchos autores de teatro posteriores. Esta es una regla que la estudió Aristóteles y por eso que también le van a llamar más adelante las unidades aristotélicas. ¿Ya? Unidades aristotélicas son unidad de acción, tiempo y espacio. ¿Ya? El tema central en Edipo Rey es la limitación humana en controlar su destino. O sea, el hombre no va a poder controlar su destino, porque ese destino está impuesto por sus dioses, ¿sí? El hombre va a fracasar en esta lucha. El destino se va a cumplir inevitablemente. O sea, para los griegos, destino equivale a fatalidad, ¿no? Destino era una ley inevitable, ¿no? Temas accesorios, temas secundarios, el incesto, ¿sí? Se descubre que Edipo está casado con su madre y ha tenido hijos en ella. Otro tema es el sacrificio, que el abandono, que lo vamos a ver al final de la obra, cuando Edipo ya descubre toda la verdad, ¿no? Y decide castigarse, autodesterrarse para salvar a todo su pueblo, ¿no? Edipo se autodestierra para librar a su pueblo de la peste. Él se sacrifica, pues te cuentas, se sacrifica por los demás. Termina siendo el héroe del pueblo porque los va a salvar de la peste, ¿no? Bien, la tragedia de Edipo Rey está basada en un mito muy conocido, el mito de Edipo, ¿ya? Que es una historia que se narraba pues durante siglos en forma oral, ¿ya? Y que era muy conocida por los griegos, ¿ah? ¿Ya? Y era larguísima. Ahí cuentan la historia de Edipo, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Es una historia larguísima, ¿ya? Edipo Rey no lleva a teatro toda la historia pues, de Edipo, que sería imposible, pues, ¿no? Llevar toda esa historia implicaría estar pues, muchos días sentado en el teatro, ¿no? La tragedia lleva a la escena, al escenario, la parte final de ese mito, la parte más dolorosa, en que Edipo descubre toda la verdad y se autocastiga, ¿no? Bien, entonces tú dirás, profe, ¿cuál es el mérito de Sófocles si ese mito de Edipo ya era conocido? Ah, primero que
una cosa es lo que la gente cuenta y otra cosa es ya una obra de teatro, pues, chicos. Primero que lo que la gente cuenta es un relato simple, con palabras comunes, así como cuando tu abuelita te contaba alguna historia con un lenguaje sencillo para que entiendas, ¿no? Y otra cosa es ya la obra literaria, pues chicos, es una obra artística, ya donde el lenguaje está trabajado artísticamente, un lenguaje poético, estético, ¿no? Y aparte que se ha teatralizado, se ha llevado a teatro, con diálogos, movimientos, vestuario, en fin, ¿no? Es otro nivel, ya, pues, chicos, ¿no? ¿Ya? Pero sí, la historia era muy conocida. Es como que, a ver, aquí en el Perú todos hemos escuchado alguna vez la leyenda del Titicaca, ¿sí o no? Desde la primaria nos han contado esa historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron del lago Titicaca y fundaron el Cusco, ¿no? Ya, ya miren. Si a un grupo de alumnos se le ocurre hacer teatro con esa leyenda del Titicaca, estarían haciendo lo mismo que Sófocles, llevar a teatro una leyenda muy conocida, ¿no? Pero obviamente lo de teatro va a ser algo más artístico, ¿no? Más elevado en cuanto al lenguaje y a la forma, ¿no? ¿Listo? Bien. Ahora, el mito es la base, chicos. A partir del mito vamos a poder entender por qué las acciones que se ven en la tragedia. ¿Ya? Vamos a rescatar algunos aspectos del mito para poderlos asociar con la tragedia. En el mito, por ejemplo, nos van a explicar el origen de Edipo y también de esta maldición contra él y su familia. ¿Ya? Primero se dice que el causante de toda esta desgracia familiar no fue él, sino su padre, ¿no? Tú has escuchado que los hijos heredan, ¿no?, los delitos de los padres, ¿no? Sí, ¿no? Los griegos también decían eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, el causante de todo esto fue el padre de Edipo. ¿Quién era el padre de Edipo? El rey Layo, ¿sí? Layo, el rey de Tebas, Layo. Bueno, antes que sea rey, cuando era un príncipe, Layo cometió un crimen. Este Layo, que ya desde joven era rebelde, desenfrenado, rebelde contra sus dioses incluso, dice que él, pues en Tebas, siendo príncipe, llevó una vida desenfrenada, tuvo con mujeres y también con hombres, ¿sí? Él era bisexual. Ya. Dice que en una de esas eh, etapas en que él, pues, era príncipe, ¿no? Hubo una conspiración en Tebas y mataron a su padre. Al rey Labdaco lo mataron. Y él tenía miedo de que también lo maten. Así que él se fuga de Tebas y se refugia en el palacio de un rey amigo de su padre llamado Pélope, el rey Pélope, rey del Peloponeso. Ya, a él le pidió, ¿no?, que lo acoge en su palacio y el rey lo recibió porque lo conocía, pues, ¿no? Ah, Layo, hijo de mi mejor amigo Labdaco, quédate el tiempo que quieras, ¿no? Y Layo vivió en el palacio de Pelo. Y ahí conoció al hijo del rey, un príncipe llamado Crisipo, que era así pues jovencito, apuesto, ¿no? Dice que desde el primer momento en que lo vio, Layo se sintió atraído por él. Le sonrió, lo quedó mirando. Layo terminó enamorándose del príncipe Crisipo, ¿no? Y luego se ofrece como instructor, ¿no? Le dice al rey que él le puede enseñar al príncipe cómo manejar la carroza de guerra y las armas, ¿no? Ya, pues estando él como instructor de Crisipo, él lo seduce, finalmente lo rapta, se lo lleva en una carroza de guerra hacia la ciudad de Tebas. El rey se entera y decide ir al rescate de su hijo. Layo ya para esto lo ha llevado al palacio, al príncipe Crisipo. El rey llega, dice, a la ciudad de Tebas, entra al palacio buscando a su hijo
y lo encontró en una habitación junto al Layo, en una escena indescriptible, ¿no? Cuando el príncipe se ve descubierto por su padre, él termina suicidándose. Se suicidó y Layo escapó, ¿no? Ya, Layo huye de la escena. Hay dos versiones sobre esto, chicos. Algunos dicen que Layo ultrajó a Crisipo por la fuerza, ¿no? O sea, que lo violó, y otra que Crisipo voluntariamente se entregó a Layo, ¿no? El asunto es que Crisipo se ha suicidado y Layo ha huido. El anciano rey Pélope no lo puede alcanzar, cae de rodillas, llorando, gritando por toda esta desgracia, ¿no? Y le pide a sus dioses que castiguen a Layo y a toda su descendencia, ¿no? Esta maldición del rey Pélope contra Layo es el inicio, pues, de esta tragedia familiar, ¿no? El rey pidió que Layo tenga un hijo que lo mate, ¿ya? ¿Ya? Y que engendre una raza impura, ¿no? Ya, pues, los dioses griegos, ¿no? Van a escuchar el clamor de este rey y van a generar el destino de Layo, ¿no? ¿Ya? Bien, con el tiempo Layo llegó a ser rey de Tebas, ¿no? Se casó con una doncella llamada Yocasta, y cuando ya estaba casado con Yocasta, un adivino le advirtió su destino. Un adivino le dijo: Señor, no tenga hijos, porque si tuviera un hijo, ese hijo le va a matar y engendrará una raza impura en su propia madre, ¿no? Layo no hizo caso a la advertencia del adivino. Y así en una noche de celebración, ¿no? Estuvo con Yocasta y así Yocasta concibió un hijo, ¿no? Cuando nace el niño, Layo, como era costumbre también, ¿no? Él va al oráculo, ¿ya? Al templo del oráculo para consultar su futuro. Ojo, el oráculo no es un dios, ¿eh? El oráculo es una persona, pero que hace el papel de intermediario entre los dioses y los hombres, ¿ya? El oráculo puede ser un sacerdote, un adivino también, ¿no? Un profeta, ¿no? Que hace de intermediario entre los dioses y los hombres, ¿no? El oráculo es el que transmite, ¿no? La voluntad de los dioses, ¿sí? Hace las profecías, transmite las profecías también, ¿ok? Entonces, Layo va al oráculo y consulta su futuro. El oráculo de Apolo, del templo de Apolo, le dice lo que le espera: que el hijo que ha nacido matará a su propio padre, que ese hijo se unirá a la madre y engendrará hijos en ella, ¿no? Layo queda horrorizado con esto y le dice a Yocasta, a la reina Yocasta, lo que les espera a ambos, lo que le ha dicho el oráculo. Entonces ambos acordaron que ese niño tenía que morir para evitar el cumplimiento de esa profecía, ¿no? Yocasta entregó su recién nacido a Layo, y Layo ordenó a un sirviente del palacio que lo lleve al monte Citerón, que le atraviese los tobillos con clavos y lo deje atado a una rama para que los animales lo devoren, ¿no? El siervo de Layo cumple esta indigna orden de prácticamente matar a un recién nacido, ¿no? Y lo llevó al monte Citerón, le atravesó los tobillos con clavos, lo estaba atando a una rama, ¿no? Y de pronto viene un pastor con sus ovejas. Y al ver la escena, le rogó que le entregue ese niño, que él lo criaría, que él se lo llevaría lejos. El siervo de Layo terminó entregando el recién nacido a ese pastor que venía de las tierras de Corinto. Edipo se salva. Edipo no va a morir en ese monte, ¿no? Su destino es crecer y cumplir la ley que se había dado, ¿no? Ya pues Edipo va a ser llevado a Corinto. Ya él va a crecer en Corinto. Nació en Tebas, pero va a crecer en Corinto. Allí va a ser criado por los reyes de Corinto. El rey Pólibo
y la reina Mérope. Mérope no podía tener hijos. Y este pastor lleva al niño al palacio y se lo entrega a Mérope. Mérope decide criar a este niño. Y al ver que tenía los pies hinchados por los clavos, le puso ese nombre de Edipo. Porque Edipo significa el de los pies hinchados, ¿no? Edipo fue criado por la reina y el rey. Fíjate, nació de reyes y fue criado por reyes. O sea, estaba predestinado a ser un rey. Y así Edipo creció junto a Pólibo y Mérope, ya era un jovencito, hasta que un día su padre Pólibo organizó una gran fiesta, un banquete en su palacio. En esa fiesta, al joven Edipo se le acerca un borracho que lo queda mirando burlonamente y le dijo: tú no eres hijo del rey, tú eres adoptado. El borracho le dijo la verdad, pero no tenía por qué decírsela así, ¿sí? Claro, porque Edipo va a sufrir, pues, Edipo queda consternado con lo que ha escuchado. Va y le pregunta al rey Pólibo si es cierto lo que ese borracho le ha dicho, ¿no? El rey Pólibo le pide que no crea. Le dijo que sí, él era su padre. Edipo se calma un poco, pero se queda con la duda, pues. Tiempo después, Edipo también va al templo del oráculo y consulta su futuro. Y ahí nuevamente se pronuncia la profecía. El oráculo dice: sal de aquí, hombre impuro, porque tú matarás a tu propio padre, te unirás incestuosamente a tu propia madre y tendrás hijos en ella, una raza que se extinguirá de la faz de la tierra, ¿no? Edipo queda, pues, imagínate, ¿no? Queda perturbado con todo lo que ha escuchado, ¿no? Edipo, en medio de su horror, le dice no al destino, no a los dioses. Edipo huye del templo, abandona su casa, abandona Corinto, huye lo más que puede. Él cree que escapando de Corinto evitará su destino, que saliendo de su casa evitará su destino. Y Edipo se alejó lo más que pudo. Pero fue peor, porque mientras más se alejaba de Corinto, más se acercaba a su destino. Edipo estuvo vagando durante días, hasta que llegó a un lugar llamado La Fócide. La Fócide, que era un lugar donde el camino se abría en tres. ¿Ya? La Fócide era un cruce de caminos, ¿de acuerdo? Un cruce de caminos. Lo voy a escribir, un nombre raro, ¿no? La Fócide, ¿ya? En ese cruce de caminos, Edipo tuvo un encuentro accidentado. Él estaba, pues, cansado de tanto caminar, parado a la mitad del camino, y en dirección contraria viene una carroza, ¿no?, que lleva a un hombre ilustre, un noble, y arriba están tres sirvientes conduciendo la carroza. Ya pues, Edipo está en medio del camino y le gritan, ¿no? Salte, muévete del camino. Edipo no se movió. La carroza se detiene, baja uno de los sirvientes enojado, lo empuja a Edipo, lo saca del camino. Edipo cae en forma humillante, y él no era cualquiera, pero era un príncipe, ¿no? Edipo se levanta furioso, se enfrenta, y en ese duelo Edipo mata al sirviente, ¿ya?, a uno de esos tres sirvientes. Luego viene el segundo sirviente con su espada y lo enfrenta. Le dijo: así que tú eres malo, ¿no? Edipo se enfrentó y terminó matando al segundo sirviente. El tercero ya estaba lejos. El tercero huye, se esconde detrás de unos arbustos, y él va a mirar, él va a ver la escena en que sale el noble que ellos llevaban, se enfrenta a Edipo, y Edipo en defensa termina matando a ese rey. Pero ¿quién era ese rey? ¿Quién era ese rey al cual Edipo ha matado? Era su padre, ¿no? Claro. Era Layo.
Era Layo su padre. O sea, Edipo ya cumplió la primera parte de la profecía sin darse cuenta, ¿no? Bien, continuó avanzando y al día siguiente llegó a Tebas. Tebas, donde él nació, ¿ya? Donde él nació. Cuando llega a Tebas, se entera que en Tebas hay un monstruo, un híbrido que está atormentando a los habitantes de la ciudad. Se trata de la Esfinge, ¿no? La Esfinge, que era un monstruo porque tenía cuerpo de león, garras de dragón, alas de águila, cabeza de mujer, voz de hombre, ¿ya? Así era la Esfinge, ¿no? Y devoraba a los habitantes que no resolvían sus enigmas. Ningún mortal había resuelto los enigmas de la Esfinge hasta que llegó Edipo. ¿Ya? Y ahora que Layo ha muerto, Yocasta, su esposa, está viuda. ¿Sí? El papá de Yocasta, el anciano Creón, le dice al pueblo: aquel hombre que nos libre de la terrible Esfinge será nuestro rey y se casará con la reina Yocasta. Al oír eso, Edipo decide desafiar a la Esfinge. Edipo se presenta ante la Esfinge, ¿no? Para escuchar los enigmas, ¿no? Cuando la Esfinge lo vio, así tan jovencito y sencillo, lo despreció, se burló de él. Lo que la Esfinge no sabe es que Edipo era un muchacho sabio, era un muchacho inteligente, había estudiado en el Apu de Corinto, pues. Claro, ¿no? Él va a resolver el enigma. Y la Esfinge le dijo: ¿cuál es el animal que durante el día camina en 4 patas, durante la tarde en 2 patas y durante la noche en 3 patas? Y mientras más patas tiene, más lento camina. Y Edipo le dijo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Claro, todos lo sabemos. El hombre, el ser humano, claro. El día es una metáfora de la infancia, ¿no? ¿No? Cuando el hombre gatea, ¿no? Animal de 4 patas. La tarde ya la adultez, cuando camina parado en 2 pies. La noche es una metáfora de la vejez, cuando el hombre usa bastón, son 3 patas y más lento camina. Era la respuesta, ¿sí? Era la respuesta. Nadie lo había resuelto hasta ese momento. La Esfinge ruge de furia y no quiere perder. Le lanza el segundo enigma. El segundo enigma. Le dijo: son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Y para que aquel que ha muerto reviva, su hermano también tendrá que morir. A ver, repito el enigma: son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Y para que aquel que ha muerto reviva, su hermano también tendrá que morir. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, Ramos nos dice el sol y la luna. Ariel también sol y luna. Tibio, tibio, no es la respuesta precisa. A ver, tienen una semana para pensarlo. Bien, ya lo dijo Ramos. El día y la noche, claro, la respuesta es el día y noche, ¿no? Son gemelos porque duran igual, y para que nazca el día, la noche tiene que morir, y viceversa, ¿sí o no? Claro, esa es la respuesta. Cuando la Esfinge escucha eso, ya no soporta más, ruge, siente como un lanzazo que le abre en 2 la espalda, comienza a correr, a gritar, y se avienta a un abismo. La Esfinge se lanza a un abismo y desaparece, ¿no? Edipo salva la ciudad de la Esfinge. Es un héroe, ¿sí o no? El pueblo lo aclama como su héroe. Y como premio, lo nombran rey y le dan la mano de la viuda Yocasta, ¿ya? Edipo termina casándose con la reina Yocasta. ¿Pero quién era Yocasta? Su madre, ¿no? Su propia madre. Y Edipo creyó ser afortunado, ¿no? Que de ser un vagabundo pasó a ser un rey, tenía un palacio, riquezas, familia, pueblo que le llamaba héroe, ¿no? Él cree ser afortunado, no se da cuenta de lo que ha hecho. Ha cometido 2 crímenes: parricidio e incesto, ¿no?
Ahora pregunto, ¿Edipo es completamente culpable de que comete los crímenes? Los comete, no hay duda, ¿sí? Pero la pregunta ¿es consciente de todo esto? ¿No? ¿Lo hace premeditadamente? Te das cuenta que no, ¿no? Edipo en la obra es pues una víctima más del destino, un juguete del destino. Él cumple un destino, es más, lo cumple sin darse cuenta, ¿no? Sin ser consciente de lo que está eh, pasando y sin ser consciente de lo que hace, ¿no? ¿Ya? Bien, la tragedia de Edipo Rey nos va a mostrar lo que sigue después, ¿ya? Lo que pasó después. La tragedia nos muestra el final de esta historia calamitosa, ¿ya? Ya, entonces, ahora sí, vamos a enlazar la tragedia, ¿ya? La tragedia. La tragedia comienza, ojo con el punto de partida, la tragedia Edipo Rey de Sófocles comienza cuando Edipo enfrenta la peste en Tebas, otra calamidad para Tebas, ¿ya? Ante el palacio del rey llega el sacerdote guiando al pueblo de Tebas. El sacerdote informa al rey que una peste azota la ciudad. Le dice que los niños mueren en brazos de sus madres, que los ancianos se mueren, que los animales perecen, que los campos se pudren, que las aguas están contaminadas. Y él dice, sálvanos, rey, así como nos salvaste de la malvada esfinge, sálvanos ahora también, porque si no, dentro de poco gobernarás un país de cadáveres. Edipo ve a todo su pueblo pues arrodillado, llorando, pidiendo ayuda, ¿no? Él se conmueve, ¿no? Él se compromete a ayudarlos, a librarlos de la peste. Entonces, inmediatamente envía a su cuñado Creonte, que es el hermano de Yocasta, para consultar al oráculo de Apolo cuál es la solución para acabar con la peste. Cuando Creonte regresa, él le dice a Edipo que el oráculo ha hablado, que el oráculo ha dicho que la peste es un castigo para toda la ciudad, porque en esa ciudad se oculta un asesino que no ha pagado su crimen. El asesino del rey anterior, del rey Layo. Que la solución es encontrar a ese asesino y expulsarlo de la patria, ¿no? Cuando Edipo escucha, se asusta. Hay un asesino entre nosotros, un matarreyes. Busquen a ese infeliz. Tráiganlo ante mí, ¿no? Si se entrega voluntariamente, solo lo desterraremos. Si no, lo condenaremos a muerte, dijo, ¿no? Y Edipo ordenó a todo el pueblo que busquen al asesino de Layo. Edipo lo maldijo públicamente. El infeliz no sabe que se está maldiciendo a sí mismo. Claro, porque él es el asesino que anda buscando. Él no lo sabe, ¿no? Esto es lo irónico de la obra, ¿no? Que él busca un asesino sin saber que es él el asesino que anda buscando, ¿no? Y así comienza una tenaz investigación. En medio de esta búsqueda, Creonte lleva al palacio del rey al legendario adivino Tiresias, ¿ya? Tiresias, que era un anciano ciego, ¿no? Pero muy sabio, ¿no? Cuando Tiresias es traído al palacio por un lazarillo, Edipo al principio lo llena de elogios, ¿no? Dice, oh, Tiresias, sabio, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, lo terrenal y lo no terrenal, en ti vemos nuestra única esperanza. Apolo manda, el oráculo de Apolo manda a buscar al asesino de Layo para acabar con la peste. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, ayúdanos a encontrarlo. Dinos, ¿dónde se oculta el asesino? En ti
reconocemos a nuestro Salvador, le dice, ¿no? Tiresias le dice, no me preguntes, Señor, lo que yo sé traerá más desgracia, ¿no? Tiresias, no te niegues, ayúdanos a encontrarlo. ¿Acaso no te conmueve la muerte de los tebanos? Todos moriremos. Tú también morirás. Sálvanos y sálvate a ti mismo. Dinos dónde está escondido. Tiresias insiste, no me preguntes, Señor, lo que yo sé le hará sufrir, dijo, ¿no? Y Edipo dice, ¿por qué dices que voy a sufrir? ¿Acaso el asesino es alguien de mi familia? Dime quién es, igualmente lo castigaré, ¿no? Y Tiresias respondió una vez más, no, desdichado, no preguntes más, yo no debo permanecer aquí, yo me tengo que ir, ¿no? Tiresias se libera de su lazarillo y comienza a alejarse. Y como no quiso responder, Edipo lo llenó de insultos. Le dijo, ciego miserable, le dijo, mago de pacotilla, farsante, cómplice de la peste, no sabes nada. Y Teresa, que se estaba alejando tranquilo, al escuchar esos insultos, se paró, se volteó a Sadazo y le dijo la verdad. Eres tú el asesino que andas buscando. Eres tú el infeliz que causa la peste. Me has llamado ciego, pero tú estás más ciego que yo, le dijo. Naciste de quien no debías, mataste a quien no debías. Antes de que termine este día, tú que eres un rey serás un pordiosero, y tú que ahora ves nunca más verás. Así se desahogó Tiresias, le dijo la verdad. ¿Ya? Pero Edipo no le creyó. Edipo pensó que lo estaban calumniando. Edipo más bien piensa que su cuñado lo está traicionando, que su cuñado trajo al adivino para calumniarlo y para que lo destierre, ¿no? Edipo ordena que voten a Tiresias. Digo, saquen a este ciego mentiroso, calumniador. Tiresias se va diciendo que todo lo que ha dicho se cumplirá antes de que termine ese día, ¿no? Edipo queda trastornado, pues, ¿no? Pero ahora se enfrenta con su cuñado. Ya se pelea con Creonte. En medio de la pelea aparece Yocasta. Yocasta le reclama a Edipo, ¿por qué? ¿Por qué te enfrentas con mi hermano que siempre ha sido leal a ti, ¿no? Edipo dice, tu hermano es un traidor, trajo un asesino, un adivino que me acusó de ser asesino, y lo peor, predijo que perdería mi reino y hasta mis ojos. La reina le pide que no crea, que estas profecías de estos adivinos nunca se cumplen, que no dé crédito lo que ha escuchado del adivino, ¿no? Y para convencerlo, le cuenta que cuando vivía su antiguo esposo Layo, a él también le predijeron su destino, que un adivino llamado Loxias le dijo que tendría un hijo y que ese hijo lo mataría. La reina añade que eso nunca se cumplió, porque el hijo murió antes que el padre. Y al padre, Layo, lo mataron unos asaltantes en un cruce de caminos, que lo mataron entre varios, en el cruce de caminos llamado La Fóside. La Fóside. Cuando Edipo escucha esto, le viene el recuerdo de que años atrás él mató a un hombre en ese lugar. Por eso le dice, ¿qué has dicho, mujer? ¿Dónde mataron a tu esposo? Ella repite, en La Fóside, donde el camino se abre en tres. Edipo dice, ay de mí, yo maté a un hombre en ese lugar hace años. Dime, Yocasta, ¿cuándo mataron a tu esposo? Ella dice, fue un día antes de que tú llegaras a esta ciudad. Edipo nuevamente sufre. Oh, no, yo maté a un hombre ese día. Y luego le dice, dime, Yocasta, ¿cómo era tu esposo? Descríbelo, de repente es el mismo que yo maté. La reina le dice, Layo era un hombre que ya lucía canas, tenía tu misma estatura, tenía tus mismos ojos, le dice, ¿no? Y Edipo se va pues espantando cada vez más, ¿no? La reina dice, pero no sufras. Al rey lo mataron entre varios. ¿No? Aquí Edipo le cuenta su versión. Él le dice que él huyó de Corinto luego de escuchar la profecía del oráculo y que llegó a la Fóside,
donde él es atacado, él se defiende, mata a un noble y a sus dos acompañantes, y que uno escapó, ¿no? La reina dice, tu versión es diferente. Dices que mataste a un hombre y a sus acompañantes, tú solo, pues al rey Layo lo mataron entre varios. Así contó el sobreviviente. Como te has dado cuenta, el sobreviviente ha mentido, pues, ¿no? Ha mentido. Dijo que fueron 20, ¿no? Para no admitir la vergüenza de que uno acabó con todo, ¿no? Y entonces Edipo ahora se siente un poco aliviado, pero pide que le traigan al sobreviviente de la muerte de Layo, ¿no? La reina dice que sí vive en la ciudad, que es un anciano y lo van a traer. Mientras tanto, llega al palacio el mensajero de Corinto, el mensajero de Corinto, donde creció Edipo, ¿de acuerdo? Donde creció Edipo. El mensajero de Corinto trae la noticia de la muerte del rey Pólibo y que Edipo tiene que ir a los funerales, incluso luego ser coronado rey de Corinto. Edipo al oírlo se siente triste, sufre la muerte de Pólibo, pero también se siente aliviado de que él no lo haya matado, ¿no? Edipo, la reina incluso le dice, no, ya ves, ahí tienes una prueba más, tu padre ha muerto y tú no lo has tocado. Edipo se siente aliviado de eso, ¿no? El mensajero insiste de que él debe ir, pues, ¿no? Porque será coronado rey de Corinto. Edipo dice que a pesar que su padre ha muerto, él no volverá jamás a Corinto, porque teme que se cumpla la segunda parte de la profecía. No volveré, dice, por temor a casarme con mi propia madre. Entonces el mensajero le dice ahora la verdad de su origen, que él mismo lo encontró en un monte a punto de ser ejecutado, lo recibió de manos de un sirviente y lo llevó a Corinto. Lo entregó a la reina Mérope, que no podía tener hijos, y ella lo ha criado como un hijo, ¿no? Pero que ella no es la madre verdadera. Él le dice, no le temas a Mérope, ella no es tu madre verdadera. Cuando Edipo escucha esto, nuevamente se ve atrapado por el destino, ¿no? Queda más confundido que antes. Entonces pregunta, ¿quiénes son mis padres verdaderos? El mensajero no lo sabe. Solamente lo recibió de manos de un siervo del palacio, ¿no? Para acabar ya con este misterio, traen al palacio del rey al sobreviviente de la muerte de Layo, que es el mismo que recibió la orden de matar al recién nacido en el monte, Citerón. O sea, él es el que sabe la verdad. Llega el sirviente, un soldado lo trae, el mensajero lo reconoce. Dice, tú me entregaste un recién nacido que ahora es el rey. Dice, el sirviente lo ve, lo niega, no, yo no te conozco, no sabes lo que estás hablando. Dice, sí, tú me entregaste un recién nacido con los pies atravesados con clavos. El rey debe tener cicatrices en los tobillos, dice, ¿no? Y lo dice, cállate, insensato, no sabes lo que estás diciendo. El mensajero insiste que este es el hombre. Edipo ordena que lo torturen para que confiese la verdad. Y así en un interrogatorio muy tenso, donde el pobre sirviente es torturado, él va confesando poco a poco la verdad. Confesó que sí conocía a este mensajero, confesó que sí le entregó un recién nacido, ¿no? Pero cuando le preguntaron quiénes ordenaron la muerte, él no quiso hablar, llorando pidió que ya no le pregunten más, ¿no? Edipo grita que lo va a matar si no lo dice. La reina ruega que ya no siga preguntando, que no querrá escuchar lo demás. La reina huye gritando porque ella ya se dio cuenta, ¿no? El sirviente torturado finalmente confiesa. Si tanto quieres saber quiénes son tus padres, pregúntale a la reina Yocasta. Ella es tu madre, ¿no? Cuando Edipo descubre, ¿no?, que la mujer con la que ha estado casado más de 18 años es su propia madre, ¿no?,
Edipo pues cae al suelo, se siente el ser más impuro de la tierra, ¿no? Y ahora decide ir en búsqueda de Yocasta, porque ella está gritando desde su aposento, en el interior del palacio. La reina ha desaparecido, ¿no? Edipo va detrás de ella, ¿no? Y lo que va a suceder lo va a narrar un sirviente del palacio, que Edipo ha entrado a la habitación de la reina, pateando la entrada, y encuentra a la reina colgada del techo. La reina se ha ahorcado con un lazo trenzado, ¿no? Luego de maldecir a Layo por haberle dado un hijo y esposo a la vez, ¿no? Edipo, horrorizado, baja el cuerpo, así llorando y gritando. La queda mirando a la reina muerta, no sabe qué decirle, madre o esposa. Eran las dos cosas a la vez. Edipo ya no quiere ver ese mundo exterior que es horrendo, ¿no? Ya no quiere esos ojos que lo han engañado, ¿no? Y entonces cogió dos agujas largas y dijo que esta sea la última vez que mis ojos vean la luz del sol, ¿no? Y se clavó las agujas de oro, se mutiló los ojos, ¿ya? Edipo cumple el destino que dijo Tiresias, que él perdería su reino y hasta sus ojos, ¿no? Sale ahora llamando a su cuñado Creonte. Ya no sabía si decirle cuñado o tío. Eran las dos cosas a la vez, ¿no? A Creonte le ordena que cumpla la ley que él dio, que el asesino de Layo debe ser desterrado, ¿no? Y así fue. Creonte cumplió la orden que el mismo Edipo dio. Edipo sale al destierro perdiéndolo todo. Su riqueza, su reino, su familia, sus ojos, lo pierde todo. Cae pues a la condición de la miseria total, ¿no? Edipo se aleja de la ciudad y corre detrás de él su hija Antígona, que no se quiere separar de él, que quiere irse con él también. Edipo termina entonces abandonando la ciudad en compañía de su hija Antígona, ¿no? Esta es la trágica historia del rey Edipo. Pero Sófocles, no contento con haber presentado esta trágica historia, hizo la continuación. Edipo Rey 2, el retorno. ¿Cómo se llama, chicos, la continuación de Edipo Rey? ¿Ah? ¿Cómo se llama la continuación o la obra que continúa esta primera historia? Ajá, bien, Arián. Edipo en Colona. Claro, es la continuación de Edipo Rey. O sea, ya habla de Edipo en el destierro, ¿no? Hasta su muerte, ¿ya? Hasta su muerte, ¿ya? Pero ojo que esta continuación no se presenta junto con la primera. Esta es una obra independiente. Se presenta separado, ¿no? Fue compuesto en tiempo diferente también y se presenta separado a la primera, ¿no? Entonces, no forma una secuencia, ¿ya? Incluso hay una continuación más que es Antígona. Antígona, la tragedia Antígona, donde presentan la historia de la hija de Edipo, donde ya se habla de la desaparición de toda la descendencia, mueren todos los hijos de Edipo, ¿no? ¿Ya? Bien, pero entonces esas serían ya obras posteriores, ¿no? La obra de Edipo Rey termina con el autodestierro de Edipo, ¿ya? Bien, aquí, chicos, una metáfora interesante es en cuanto a la visión y a la ceguera. ¿Qué representan la visión y la ceguera en esta historia? Te das cuenta que cuando Edipo tenía ojos, cuando él veía el mundo exterior, él no se daba cuenta de la realidad, ¿no? No se daba cuenta de todo lo que le rodeaba, ¿no? O sea, la visión en este caso equivale a ignorancia, que él ignora la realidad, ¿sí? Edipo se saca los ojos y ahora ya no ve el mundo exterior, pero solamente verá el mundo interior. Aprende a mirar su mundo interior. Edipo ve el mundo diferente. Edipo va a empezar a conocer la realidad que le ha rodeado, ¿no? Entonces,
En este caso, la ceguera es una metáfora de adquisición de sabiduría, ¿ya? O sea, él aprende de que la verdadera visión no es la de los ojos, es la visión interior, la visión del alma, ¿ya? Entonces, la ceguera equivale a adquisición de sabiduría. ¿Listo? Bien, chicos, eso sería el análisis de la tragedia de Edipo Rey. El tema, no se olviden, la limitación humana en controlar el destino. O sea, fatalidad, fatalidad. Bien, bien, ahora sí, vamos a enfrentarnos a la práctica. Ya, todos listos, chicos, vamos a la práctica del tema. Ahí está. Comenzamos. Primera pregunta. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la tragedia griega. Ya, a ver, todo con su libro o su PDF. Nos piden lo correcto sobre la tragedia griega. Ya, a ver, tenemos claves. Vemos ahí la B, la D. A ver cuál es la clave correcta. Veamos. La primera se descarta porque tragedia no significa el que responde. Tragedia significa canto del macho cabrío, ¿no? B, la tragedia surgió del ditirambo o canto al dios Apolo. Un momento, no es al dios Apolo, es a Dionisio, ¿no? Al dios griego Dionisio, ¿no? La C, a partir de los coregas aparece el primer actor. Falso. El actor nace a partir del corifeo. ¿De acuerdo? D, el corifeo era el solista que respondía al coro. Claro, esa es la respuesta. El solista que dirige al coro, ¿no? Y que con el tiempo pasó a ser actor, ¿ya? Esa es la clave correcta, ¿ya? Muy bien, ahí está la clave de Do. Listo, listo, muy bien, correcto lo que dijeron la D. Sigamos, pregunta 2. En relación a la tragedia griega, señale la verdad o falsedad. Veamos, se originó a partir del canto denominado Yambo. ¿Cómo se llama el canto, chicos? No se llama Yambo, ¿eh? ¿Cómo se llama el canto que daría origen a la tragedia? El canto, ditirambo. Así es, Alison, correcto, Ramos. Así es, Arián, ditirambo, ¿no? Y entonces la primera es falsa, ¿no? 2. Las representaciones tenían como fin la mimesis. Mimesis significa imitar la realidad. El objetivo de la tragedia es la mimesis. Acuérdate, la finalidad de la tragedia, el fin máximo de toda tragedia era producir, claro, la catarsis, la purificación moral, ¿de acuerdo? Ya, entonces, las dos falso. 3. El coro no participa del destino del héroe trágico. ¿No participa? No, sí participa. El coro es copartícipe del destino del héroe, de la historia del héroe, ¿no? Falso. 4. Se representa el destino de personajes populares y nobles. El destino de personajes populares y nobles. Habíamos dicho que la tragedia es un arte aristocrático, ¿no? Los protagonistas o personajes principales, todos son nobles. No se habla del destino de personajes populares, ¿ya? Falso, por popular. Esto es lo que lo descarta. Las escenas violentas no se muestran en escena. Eso sí, ¿no? Las escenas violentas no se representan ante el público. Clave, clave. Ahí está, cerebro. ¿Sí? Todas falsas y la última verdadera. ¿Listo? Dijiste la C. Ah, excelente. Correcto, Aarón. Correcto, Nicole. La C, ¿no? Muy bien. Y todos hemos pensado en la C también, ¿no? Claro, pues no esa es la respuesta. Listo. Vamos a la 3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Los integrantes del coro eran copartícipes de la suerte de él y cantaban sus parlamentos. Ya, pues, ¿cómo se llaman los integrantes del coro? Los integrantes del coro, coreutas, ¿no?
Y ahí tenemos dos claves con correcta, la A y la D. La A y la D. Ya, pero además completa lo demás. Eran copartícipes de la suerte del... Suerte es destino, ¿no? El destino del protagonista, del espectador, del protagonista, lógicamente, no del espectador, no del público, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí la clave es la A de avión, ¿ya? Es la A. Bien, vamos a la pregunta 4. Ya, dice, según Aristóteles, la catarsis, purificación espiritual, era el objetivo de la representación trágica y ésta se lograba a través de, ya, la catarsis se lograba a través de, a ver, ¿cuál es la clave? Respuesta final. La B de Bemba. Claro, se logra a través de emociones de miedo y compasión. O sea, para que ocurra la catarsis, no basta mirar la obra. El público tenía que identificarse con la desgracia del héroe y eso le causaba miedo o compasión, que incluso iba acompañado de lágrimas, ¿no? ¿Ya? De llanto. Ahí se producía la catarsis. Porque si él ve y no se identifica, no, pues no pasa nada. Pues tenía que haber esta conmoción en el alma, ¿no? Que se vinculaba con el miedo y la compasión, ¿no? Claro. Ahí donde ocurre la catarsis, ¿no? ¿Sí? Tenía que haber esa emoción de sentir compasión, pena, ¿no? Y ahí venía la catarsis, ¿no? Es como cuando vemos películas, pues una película es muy conmovedora, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto esa película del perrito Hachi? Siempre a tu lado. ¿Han visto o no han visto esa película, chicos? ¿Quién no ha llorado con esa película? Casi todos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ¿no? Tenía que haber esa identificación con el episodio y venía la emoción, pues, liberadora, ¿no? Y entonces, clave correcta, B de beso. Sigamos. 5. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Sófocles cultivó la obra individual, sin embargo, su gran aporte a la tragedia griega fue. Ya, a ver. ¿Cuál de estas tiene que ver con un aporte de Sófocles a la tragedia griega? Ya, vas descartando. La primera se descarta porque él no hace trilogías. ¿Aumentar los coreutas? No, más bien lo que aumentas es el número de actores, ¿no? Aumenta el número de actores. El coro más bien disminuye su participación, ¿no? Gracias. La C, profundizar en la personalidad de su personaje. ¿Sí o no? Sí o sí. Claro, esto es lo que llamamos psicología de personajes. Los griegos iniciaron la psicología en la literatura, chicos, en el teatro. Los griegos lo iniciaron todo. ¿No? Tú sabes que después ya vienen las novelas psicológicas, ¿no? Los poemas psicológicos también, ¿no? Pero eso viene ya después en la modernidad, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, la C, la clave es la C.
Listo, listo, sigamos. La pregunta 6. Ya, esta es una pregunta de texto. Vamos a leer el texto primero. Ya. Dice Creonte, ya él es, acuérdate que él es el hermano de Yocasta. Dice, voy a decir pues la respuesta del dios Apolo, o del dios, ¿no? La respuesta del dios. Apolo ordena de un modo claro que expulsemos de esta tierra al miasma que en ella se está alimentando y que no aguantamos más un mal que es incurable. Del fragmento citado de la tragedia de Edipo Rey, ¿qué acción se desprende de esta escena? Ya, dice, ¿qué acción se desprende? O sea, ¿qué va a pasar después de esta escena? Creonte ha dicho que según Apolo, expulsen de esa tierra al miasma, o sea, en este caso la infección, el ser que está causando toda esta peste, pues, ¿no? ¿No? Ya, ¿qué acción se desprende de esta escena, no? A ver. Los ciudadanos de Atenas terminarán descubriendo al causante de sus males. No, pues si no se sabe quién es el causante, todavía no se sabe, ¿no? El rey Edipo descubrirá que el causante de la peste es Tiresias. No, eso no es cierto, eso no ocurre en la obra, ¿no? Tiresias no es el causante. Al descubrirse al culpable, este deberá ser sacrificado ante los dioses. ¿Sacrificado ante los dioses? El rey Edipo deberá investigar quién es el gran culpable para expulsarlo. ¿Es así o no? Claro. Creonte dice que hay que expulsar pues a ese culpable, ¿no? No, no lo dice directamente, se da a entender eso, ¿no? Apolo ordena que expulsen a este asesino del Layo, ¿no? Que es el causante pues, de la peste, ¿no? Entonces Edipo por eso ordena que investiguen, que busquen a ese culpable para expulsarlo y así acabar con la peste, ¿no? La de. Ya, y algo que aquí llama la atención que Edipo descubre que es el mismo el asesino y se autocastiga. ¿Ya? Edipo es, o puede ser llamado chivo expiatorio, ¿ya? Chivo expiatorio. Claro, porque él cargará con la culpa de toda la ciudad, él se autodestierra, ¿no? Para que su pueblo se salve, se libre de la peste, ¿sí? Muy bien, la D, ya clave D. 7. Completa los espacios, dice, sobre Edipo Rey. Al darse cuenta que se suicida. A ver, al darse cuenta de se suicida. A ver, la señorita María Fernanda García, que seguro le dicen Maffer, ¿no? María Sí, Fernanda, profesor. ¿estás? A ver, ¿cuál es tu respuesta? La E. Bien, claro, correcto, es la E, ¿no? Al darse cuenta que se casó con su hijo, Yocasta se suicida, ¿no? Así es, esa es la respuesta. Muy bien. Perfecto. Ya, sigamos. Muy bien, Mafer, correcto. Tu estrellita. La 8, vamos a la 8. En la tragedia de Edipo Rey, el concepto de destino corresponde a el concepto significado, pues, ¿no? De destino corresponde a. ¿Cuál es la idea de destino en la antigua Grecia, ¿no? En esta cultura antigua griega? A ver, vamos a pedirle a ver a nuestro amigo Pedro Maraví. Pedro, ¿estás atento, Pedro? Pedro Maraví, ¿cuál es tu clave en la 8? Puedes escribir en el chat también, si gustas.
tu propia clave, ¿ah? No la clave de todo, pues, no necesariamente, ¿no? Pues que sí, pues que no. A ver, ya varios han respondido, pero no veo la respuesta de Pedro Maraví. Después lo han mandado a comprar pan a Pedro. Ya varios han dado su clave, ya, ¿no? Y es cierto, ¿no? Todos coinciden en la D, y correcto, ¿no? Para los griegos, destino equivale a fatalidad, o sea, una ley que no se puede controlar ni evitar, ¿no? Listo, clave dedo. Muy bien, muy bien. Ah, ya, Pedro respondió. Ah, ya. Pensábamos que no estabas, Pedro. Sí está. Correcto, es la respuesta, bien, Pedro, es la D. Y los demás también coinciden, ¿no? 9, pregunta 9. Ya dice, yo me constituyo en vengador del ayo como de mi propio padre y todo lo he de escudriñar hasta dar con el asesino. ¿Qué personaje pronuncia el parlamento anterior? ¿Quién está hablando, chicos? ¿Quién dice, yo vengaré al ayo como si fuese mi propio padre? No pararé hasta dar con el asesino, ¿no? ¿Quién está hablando? El mismo rey, ¿no? El mismo rey Edipo, ¿no? Y es paradójico. ¿Te has dado cuenta que en esta obra hay mucha ironía? Mucha ironía, ¿no? ¿No? Edipo dice, yo encontraré al asesino y él es el asesino, ¿no? Es irónico que todos sepan quién es el asesino del ayo menos Edipo, ¿no? Es irónico cuando Edipo está está peleándose con Creonte y viene Yocasta y le reprocha como a un hijo, ¿no? Y Edipo le dice, ¿por qué me reprendes? Ni que fueras mi madre, le dice, ¿no? Y sí es su madre, ¿no? O sea, todo es ironía. Sófocles era el maestro de la ironía, ¿no? El maestro de la ironía. Es otro recurso que usa mucho Sófocles en cuanto al lenguaje, ¿no? De sus tragedias, ¿no? Bien, entonces, en esta pregunta, la 9, la D. Y la pregunta 10. Según el argumento de la tragedia de Edipo Rey, ¿por qué surge una nueva peste en Tebas? ¿Por qué la peste en Tebas? Nueva porque la anterior fue la Esfinge, ¿no? Que también fue una peste, ¿no? Un castigo, ¿no? Ya, ¿cuál es la causa de esta nueva peste? En este caso, la tragedia, ya no del mito, ¿no? ¿Por qué surgió una nueva peste en Tebas? A ver, veamos sus respuestas. Ya, veo que coinciden en la B. ¿Respuesta final? ¿Sí? Claro que es la B, ¿no? Porque el asesino del ayo se encuentra en esa ciudad, ¿no? En Tebas. Esa es la causa de la peste. Por eso que la solución es expulsarlo de la ciudad, ¿no? Correcto, muy bien. Clave, beso, correcto. Ya, chicos, entonces, a partir de aquí ya no vamos a tener que confundir pues la tragedia con el mito de Edipo, ¿no? El inicio de la tragedia no es igual que el inicio del mito. ¿Ya? La tragedia es la parte final del mito, que arranca desde que el sacerdote informa de la peste al rey Edipo y se cierra hasta que Edipo se autodestierra, se autoexpulsa de la ciudad, ¿no? Cambio, el mito viene de más atrás, la historia completa de Edipo, incluso mencionan al padre y al abuelo, ¿no? Ya es más largo el mito. ¿Ya? ¿Ya? Edipo Rey muestra lo que pasó en un día y en un solo lugar. Ya cumple con las unidades de acción, tiempo y espacio. ¿Listo? Bien, muchachos. No sé si hay alguna consulta para ir terminando, alguna consulta sobre el tema. Ya he puesto en intranet las preguntas de la tarea domiciliaria. ¿Ya? Ya está, digamos, habilitado para que lo puedan resolver. ¿Ya? Profesor, sí, dime. la tragedia entonces era referente a la nobleza, ¿no? Claro, siempre referente a la nobleza. Siempre. Es aristocrática. O sea, se refiere a que los personajes principales son de la nobleza. Puede por ahí aparecer un sirviente, pero eso no significa que sea personaje principal, ¿no?
Se dice aristocrática porque los protagonistas o personajes principales son de la nobleza, ¿no? Ya. Ya. Bien, entonces, no sé si alguna pregunta más. Ya, todos chicos no se olviden